Okay, I'm connected to French. Okay, connected to French. Thank you, Jean-Gabriel. Hola, en el canal de Ahora español, sí. ¿se escucha? Connected to Oui, Spanish. moi je vous entends. Hola, hola, Marta en el canal de castellano. Okay. So, Amy is recording in Moi Spanish. j'entends une Thank you, deuxième Amy. voix, merci. There's a second voice. What's the second voice? In Spanish is two people and we take What shifts. should be the second voice? Hola, en el canal de español, ¿se escucha? Okay. All right. In the, I believe we're all good to go. If maybe the interpreters could just say a few things just for Jean-Gabriel to verify that he's hearing something in French in the right channel, and for Amy to verify that they're hearing something in Spanish. Hola, hola, Both Amy. voices. Hola, hola, Amy. Esta es Marta en el canal de castellano. Amy, for Amy it works, okay. Avec plaisir. Okay, well, if it's all set up, then I'll turn on the sound of the, thank you, Jean-Gabriel, and I'll Here turn in on the the sound of the next room. room. Welcome. Please come in. Okay, once again, good evening and welcome everyone. It's a Hola, great pleasure to have a bienvenido full todo el mundo. Qué table alegría tener una to sala discuss llena what de we gente have to discuss para today. debatir My name is lo que nos Marta Romero. ocupa hoy. Mi I am nombre es Policy María and Advocacy José Manager of Romero Finance at Eurodac, y which is the European network on trabajo en domestic Eurodat. violence, Soy directora de based here políticas e in Brussels. incidencia. Estoy This is an aquí en event called Bruselas. Aid, Este Getting Aid on Course, evento co-organized with our Belgian members, que está since organizado con the nuestros 11/11 and miembros de 11/11. Bélgica. It's a pleasure to work with you and be here this Es un evening. placer trabajar con We todos are este evento. looking forward to a discussion Tenemos with the muchas panel, ganas but de also este with you all. debate con el panel, It's pero también con todas las personas que hybrid han event. So we have asistido. one Este of es our un panelists evento híbrido, es online, decir, que hay Marta una de Bekele. I nuestras will introduce the panel panelistas online, shortly. Marta Bekele. Voy a And we presentar a will todas also las have personas three panelistas ahora connected mismo. sessions También tenemos a online. personas que se So there is conectan online simultaneous interpretation y into hay interpretación French and simultánea Spanish. So if a you need that, francés y please click español, así the que globe si necesitáis button. interpretación, por And favor, throughout the pinchad en el session, we pequeño will also icono que encourage you hay en to la parte de abajo de la ask pantalla para questions, interpretación the ones online. y elegís el canal So de, we have the de vuestra Q&A preferencia. button También also to está el raise botón de preguntas send por si us your queréis questions. For For the the cualquier ones pregunta a here in través the del room, we chat. will have time towards the end for an Hacia el interaction final with you tendremos un all. momento para responder todas las After preguntas. the session, we will also Después have de la an sesión, opportunity to go for también a tendremos networking la oportunidad session. So please stay with us. de Encourage you all to stay with us until conocernos, the así very que end. os animo a que todo el mundo que esté I would like presencial to se summarize quede the y session, and then podamos I will hablar introduce conjuntamente. Voy a our hablar un panel. poco de la First of sesión y all, luego I presento have to a start by saying los that ponentes. Lo international primero aid quiero decir is at es a que crossroads. la And it might ayuda seem quite obvious internacional these está en days, una but encrucijada y aunque it's parece un poco quite obvio, inevitable en- for us to open with nos this parece broad, inevitable abrir a bit of con a cliché esta reflection. afirmación, aunque sea un Across poco cliché. countries, rich countries,
en muchos de los países ricos llamados como donantes están recortando los presupuestos. Esto incluye partidos de la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, y bueno, de hecho, Estados Unidos cerró su agencia de cooperación. Esto significa que en el sur global hay mucha gente que está teniendo muchos problemas para beber agua potable, que están cerrando hospitales, que están habiendo problemas en la educación. Y esto es justamente en las cuestiones de las que se ocupa la ayuda, digamos, a cooperación. En algunos casos ha sido una clara reprioritización de geopolítica que se ha guiado por los intereses mutuos. Y esto nos lleva a salir de nuestra responsabilidad histórica y del marco anterior. Y esto se ha reflejado en cambios muy concretos en muchos países. Y en nuestra la década pasada, ha cambiado radicalmente lo que se llama la ayuda y ha tenido un impacto muy importante en la cantidad y la calidad de los recursos en el sur global. Pero para volver a las reflexiones del principio, en 2026 es un año clave para reflexionar sobre todo esto después de un año de una crisis muy profunda de la ayuda internacional, en la que muchas personas se preguntan cuál es el valor del multilateralismo en estos días, porque incluso el Estado de Derecho está siendo atacado en algunos lugares del mundo, mientras algunas personas están intentando reimaginar la AOD y ver cuál es su papel. Este evento lo que reúne a la sociedad civil y a organizaciones del sur y el norte global para pensar un poco la dirección de la OD en el que debe tomar el futuro y cómo podemos llevar una justicia efectiva y una rendición de cuentas dentro de la cooperación y el desarrollo internacional. Hay un informe que hemos sacado que se llama La ayuda fuera de rumbo. Es un informe muy integral y muy completo, de unas retrospectivas también sobre la agenda de la OCDE y la CAD y cómo está reformando la agenda de la ayuda al exterior. Pero ahora voy a empezar por presentar a nuestros ponentes. Empiezo por la izquierda. Tengo a Matthew Simons, el responsable senior de políticas de incidencia en Eurodat. A mi derecha, Jean Van Vetter, que es director general de NABEL, la agencia belga de cooperación internacional. Muchas gracias por estar aquí. También tenemos a Marta Bekele, que es cofundadora de Development Transformations. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con nosotras. Sabemos que en tu país es muy tarde, así que apreciamos muchísimo tu compromiso y tu tiempo y también todo nuestro trabajo colaborativo. Y Ruth Faber, que es directora general de EUCORD y integrante de la Junta Directiva de Concord, aquí de Bruselas. Estamos muy agradecidas de tenerte aquí. Y bueno, podemos ir empezando con la sesión. Este debate un poco sobre el informe que hemos sacado, el de la ayuda fuera de rumbo, y para ver en qué momento estamos en la cooperación internacional en estos días. Así que, Matt, el informe Aid of Course analiza el llamado proceso de modernización de la OD. ¿Por qué es relevante revisar este proceso que lleva una década en marcha? ¿Cuáles son las principales conclusiones del informe en cuanto a la cantidad, la calidad y la gobernanza de la ayuda? Y de cara al futuro, ¿qué se necesita, qué se puede hacer para recuperar la ayuda? Tienes la palabra. Sí, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a todo el mundo que está aquí esta tarde para escuchar cómo presentamos este informe. Tengo el privilegio
de ser el que, bueno, ha firmado el informe, pero realmente ha sido un trabajo colectivo de todo el equipo y de muchos otros colegas con los que hemos trabajado. Es decir, que hay mucho más personas expertas aparte de mí mismo. Pero para empezar, ay, se me han olvidado las gafas, así que bueno, espero que casi no puedo leer las notas, así que bueno, si algo os parece especialmente absurdo es porque quizá no lo he leído bien, porque se me han olvidado las gafas. Bueno, sé que me han pedido que no utilicemos diapositivas ni nada visual, pero quiero decir que el informe tiene muchos gráficos, mucha data, muchas imágenes, así que si os gustan los gráficos, hay muchos en el informe, así. Pero ahora, bueno, voy a responder las preguntas. La primera pregunta, ¿cuáles son las principales conclusiones del informe en la cantidad y la calidad de la gobernanza de la ayuda? Bueno, mucho de lo que ha surgido es de estas negociaciones sobre cómo se mide la AOD y especialmente del sur global del G77 y nos parece importante ver cómo se mide la AOD y qué implicaciones tiene en cuanto a cómo se lleva a cabo luego. Es importante saber cuáles son las tendencias y cómo medirlo para saber un poco cómo podemos realmente evaluar esto, porque realmente no se ha hecho un análisis en retrospectiva sobre la AOD antes de este proceso de modernización. Así que esto ha sido la base desde la que hemos partido un poco en esta iniciativa. En cuanto a un nivel más práctico, más realista, este es el momento en el que la ayuda está cambiando y hay muchas demandas y después de un periodo en el que ha habido mucha más ayuda, de repente estamos siendo testigos de recortes masivos y están proliferando las crisis en todas partes. Y esto creo que, bueno, muestra, digamos, todos los debates que están saliendo casi cada semana sobre cuál va a ser el futuro de la ayuda, cuál va a ser el futuro de la cooperación internacional. Y esto es un poco mi contribución, mi aportación a este debate, es decir, una mirada retrospectiva de cuál, bueno, ha sido también la contribución también para poner el contexto en que se están recortando los presupuestos. La mayor parte de los países de los países principales están recortando sus presupuestos, tanto Estados Unidos, en Europa. Este año, incluso el año que viene, la OCDE también está prediciendo que va a cortar la ayuda casi por la mitad. Es decir, estas son medidas muy drásticas en cuanto a cómo se gestiona la ayuda a nivel interno. Obviamente, el ejemplo más extremo es USAID, pero hay otros ejemplos también importantes de algunos de los principales países que subvencionaban la ayuda al desarrollo hasta ahora. Y estamos analizando cuáles son las nuevas prioridades de la ayuda al desarrollo. Obviamente también está esta crisis climática existencial, hay crisis en todas partes, desplazamiento, distintas necesidades en muchos lugares, incluso una crisis de la deuda que también está creciendo en el sur global en muchos lugares. Y aquí hay una paradoja porque hasta el año pasado la ayuda estaba a su máximo nivel antes de los cortes del 2024, pero en el sur global estaba declinando. Así que básicamente la conclusión es que el sistema de asistencia al desarrollo está
bajo, digamos, el estrés en el momento en el que más se necesita y esta forma de medirla también está ocultando lo que realmente está ocurriendo. Y esto es porque las reglas han cambiado mucho en la última década, pero detrás de, digamos, detrás de la puerta, no de forma no pública. Y bueno, ha habido 5 cambios fundamentales y los más importantes desde nuestra perspectiva es que el, ahora se hacen préstamos y estos préstamos no reducen los totales futuros. Esto hace que sea, desde una perspectiva de, digamos, contabilidad es más preciso, pero nunca nunca pensamos que se iba a incentivar más los préstamos sobre las subvenciones. Ahora es un sistema más basado en préstamos que en subvenciones y esto es un cambio muy notable. Lo segundo es los instrumentos del sector privado, como garantías de crédito y otro tipo de herramientas que movilizan, digamos, las finanzas privadas. Esto no se puede contabilizar, no se puede entender como AOD. Y esto ha hecho que haya un cambio hacia, digamos, una inversión privada cada vez con menos riesgos, donde se garantiza que va a haber retornos más seguros y hay menos riesgo. También hay una tendencia a armonizar las reglas, pero Algunos proveedores lo están haciendo en una parte y otros no. Así que, bueno, ahí hay un problema y luego hay un problema con las auditorías. Hubo una clarificación sobre los requisitos de acceso en relación con los costes de paz y seguridad. Nos hemos centrado un poco en esto porque hay un montón de cambios en este sentido. Y luego ha habido cambios también en cómo se puede incluir el pago de la deuda. Así que cada uno de estos cambios parecen ajustes técnicos cuando se estaban desarrollando, pero en conjunto han cambiado la lógica de la AOD. Y esto de alguna manera se ha alejado de las becas, se ha alejado del apoyo real, se ha alejado de la ayuda a los países más rezagados y en cambio ha empezado a favorecer los intereses de las corporaciones y de los países más ricos. Tengo que acelerarme un poquito aquí porque se me está acabando el tiempo, pero bueno, tengo algunos datos de 2010 a 2024, un periodo de 15 años antes y después de que se aplicara este proceso de modernización. Analizamos esto y también intentamos matizarlo viendo, digamos, haciendo un análisis más concreto en los 6 grandes proveedores, que incluye Estados Unidos, las instituciones de la Unión Europea, Japón. Bueno, era una manera un poco para verificar nuestros hallazgos principales. Encontramos 3 componentes: la cantidad de la deuda y de las asignaciones, las tendencias y las cantidades de las asignaciones, viendo también las diferentes geografías. Analizamos la calidad de la ayuda, viendo, digamos, el marco de seguimiento de la eficacia, pero también, digamos, las diferentes maneras en las que se hacía esta ayuda. Y también intentamos tener una idea de si esto tenía un impacto en este tipo de cuestiones. Por último, analizamos la gobernanza de la ayuda, intentando analizar el proceso, cómo llegaron a estas reglas, pero también, bueno, la idea era
tener cierto marco de referencia para la investigación. Lo que averiguamos es que, bueno, hicimos una conclusión que de hecho la AOT se ha alineado más con los intereses de los proveedores de la ayuda que, digamos, con el mandato declarado del desarrollo en los países en desarrollo. Y esto lo podemos ver, cómo va tomando forma poco a poco y cómo, ¿no? Como la Global Gateway, cómo se está construyendo en estos momentos. Así que esto no es abstracto, realmente mostramos cuánta ayuda acaba en los países a los que va destinada y cómo se presta esta ayuda y también quién decide las normas a primera vista, ¿no? En relación con la calidad de la ayuda, parece que está bien, pero cuando miramos las cifras, realmente aparece una historia muy diferente. Las cifras se han inflado, por ejemplo, incluyendo los costes de atención a los refugiados, pero también, por ejemplo, hubo este momento donde se empezaba a contabilizar algunas donaciones, pero ahora lo que vamos a ver probablemente una tendencia donde flujos no consensuados van a estar inflando la AOT. Otra cuestión bastante llamativa es que en 2022 y 2023 se gastaba más ayuda en los gastos de atención a los refugiados que lo que se destinaba a los países menos desarrollados. Esto era un dato bastante relevante que hay que tener en cuenta. Y esta es un poco, tenía que ver con la tesis a la que estábamos llegando. El titular sería que las cifras de ahora cada vez están más desconectadas con el volumen de digamos, de lo que hay disponible para el desarrollo en los terceros países. Por otro lado, este cambio de las ayudas a los préstamos, esto transforma la naturaleza de la ayuda, de su propósito. Hay una tendencia que vimos que se disparaba en 2023, donde realmente los préstamos alcanzaban al 20% en comparación con el 7% antes de introducir este cambio. Es un cambio realmente estadísticamente es muy relevante. Son 10 billones de dólares estadounidenses de diferencia, una cantidad ingente de dinero. Otra cuestión muy importante es que esto no está limitado a los países con más dificultad, sino que también se advierte en los países menos desarrollados. Y aunque, bueno, nuestro análisis, el análisis de la OCDE sugiere que hay préstamos mayores, más préstamos y con, digamos, con más restricciones. Por ejemplo, Bangladesh estaba recibiendo el 10% de su ayuda al desarrollo en préstamos y más tarde estaba recibiendo más del 60% de la AOT en forma de préstamos con condiciones de devolución muy duras. En relación con la asignación, se está apartando de los países más pobres. En 2010 veíamos que estos países recibían cerca del 28% y ahora se ha reducido un 13%, así que vemos un cambio en la asignación geográfica. Estoy intentando ir un poquito rápido porque nos estamos quedando sin tiempo. Desde el punto de vista de la calidad de la ayuda, lo que hemos visto es que cada vez es menos ayuda al desarrollo y cada vez más transaccional. Cada vez se habla más del uso de instrumentos privados como préstamos y no utilizando, digamos, otras cosas que hemos escuchado en las negociaciones, ¿no? Que es lo que prefieren los colaboradores en el sur global, ¿no? Como apoyo a los presupuestos públicos. Así que esto es un cambio muy notable en el periodo que hemos analizado. En 2022-23, de hecho, está marcado con el apoyo también a Ucrania, que esto nos daba también la impresión de que cuando los proveedores sí que quieren utilizar los medios, el apoyo a los presupuestos a través de la AOT, lo hacen. Así que esto es un cambio también muy notable durante el periodo que analizamos. Y por último, desde el punto de vista de la gobernanza, lo que hemos concluido en el análisis
es que, bueno, estas decisiones se hicieron entre bambalinas, con muy pocas aportaciones del sur global, así que este proceso de modernización de la AOT que, digamos, fue dirigida por la OCDE, no tuvo casi ninguna aportación desde fuera y los países del sur global tenían una voz muy limitada, pero son quienes van a vivir las consecuencias de este cambio. Así que sí, ¿y ahora qué? ¿Cómo reclamamos la ayuda? ¿Cómo volvemos? Si la ayuda está fuera de rumbo, ¿cómo volvemos a ponerla en el rumbo? Por supuesto, esto no eran, digamos, apaños, arreglos técnicos, sino realmente se ha cambiado por completo las normas y el poder, así que hay que reclamar el propósito inicial, volver a poner en el centro el desarrollo en el sur global y la igualdad. Número dos, digamos, arreglar lo que se cuenta como ayuda. Es decir, no se pueden incluir los costes de ayuda a los refugiados o no cambiar, por ejemplo, el apoyo a los gastos públicos con el destino de dinero a el sector privado. El tercer elemento vuelve a la calidad y a la eficacia de la AOD, cómo se utiliza la AOD de manera que digamos, en la que quieren recibirlo el sur global, no de una manera que al final es en beneficio de quienes proveen esta ayuda. Y por último, la cuestión de la gobernanza y la democratización de esta gobernanza de la ayuda. La OCDE es una organización muy excluyente, tiene un valor añadido de alguna manera, pero bueno, que esté determinando las reglas, por ejemplo, de qué es la OT, no es. Las Naciones Unidas son un organismo más adecuado, con una representación más equitativa y con otros integrantes y es más adecuada para tomar este tipo de decisiones. Voy a cerrar diciendo que la ayuda no está fuera de rumbo porque las necesidades sean demasiado grandes, sino porque las reglas se han cambiado y lo importante es volver a poner la solidaridad, la justicia y el apoyo en el centro. Thank you. Muchas gracias. Siento haberme extendido. Thank you very much, Muchas, Matt, muchas for a very gracias, short Matt, presentation of por what the una interpreters are presentación muy colleagues can read rica, more muy coherente on sobre the el report. contenido del informe. Todo el mundo puede leer This más en is, el propio as you informe. said, Esto, como our has offer to comentado, this es debate, which is digamos, lo que an presentamos para este ongoing debate, debate, que es un which is a debate debate evidentemente that will abierto, es un debate not stop today for que sure, no vamos a and this cerrar debate hoy, desde luego, un debate did not start today either. que, bueno, que tampoco So comienza hoy. now we want to Ahora hear from Ted. queríamos dar la palabra, Why is this a crunch time digamos, for con esta development? We pregunta. don't want ¿Por necessarily qué es un momento de to hear cambio your para la reflections ayuda? on Queremos the escuchar report tus only, reflexiones if you sobre el have informe, them. si las They are tienes, obviously por very supuesto. welcome, but Nos we encantaría want escuchar estos to get comentarios sobre el a informe, very pero bueno, broad question to you to frame the en conversation with realidad you. lo What que Belgium can nos do to gustaría es navigate entender, por ejemplo, qué the puede area hacer between Bélgica the divide. para Belgium conseguir que la was AOT, part of the conversations towards the digamos, no pierda el 64 rumbo, conference in Sevilla que, ¿no? last Porque year. estuvimos en una conferencia en Sevilla el año So pasado very hablando de estas extensively about cosas these y, conversations. bueno, You tú are a member pudiste escuchar of todas that, estas conversaciones, some eres of these miembro de decisions la are made. OCDE, donde se It tomarán would be alguna de great to estas hear your decisiones, reflections así que sería fantástico in poder a bit of escuchar tus reflexiones a principios de 2026. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado. Veo algunos rostros que conozco, es fantástico estar aquí con todos vosotros. Gracias por el maravilloso informe. Bueno, no hablo en nombre del gobierno belga. Por supuesto, bueno, tengo responsabilidades públicas y bueno, soy responsable de la agencia belga de la cooperación internacional y vengo aquí como parte de una red con las 27 organismos de desarrollo de la Unión Europea y donde hemos tenido muchísimo debate. Así que, bueno, me gustaría decir que lo que voy a expresar aquí es mi punto personal de vista y no el punto de vista belga, del gobierno belga, pero por supuesto esto está alineado con las reflexiones que compartimos con el ministro de Economía. Bueno, por un lado, la paradoja que estamos viviendo, porque la población está creciendo, en particular en África,
eh, pero tenemos este crecimiento de población, pero luego tenemos estos recortes presupuestarios y creo que se ha cometido un error terrible y eso es lo que llevo diciendo tiempo y sería un error pensar que solo Estados Unidos, esto empezó en Europa mucho antes, este tipo de recortes de la ayuda y no es algo solo impulsado por las derechas, sino también son las izquierdas las que están recortando la ayuda exterior. Pensemos en el Reino Unido, sería un error echar la culpa a Estados Unidos o a la derecha. Por supuesto, podemos echarles la culpa, pero debemos echarnos la culpa a todos nosotros por las nuevas tendencias, porque hay algo, ¿no? Muchas veces se dice, no, es por Trump. No, 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 empezó en Europa muchísimo antes. Y voy a ser un poco polémico aquí, porque creo que somos colectivamente en parte responsables de esto. Creo que hemos creado una industria, y estoy utilizando esta palabra, ¿no? Porque yo sé que he usado esa palabra a propósito de la industria, pero sí, bueno, creo que hay que usarla porque la OT realmente generó una industria con muchísimas normas, muchísimas formas de hacer y mucha resistencia al cambio también. Y para mí lo primero que hay que hacer es, desde luego, reformar el OECD-DOC, como has dicho, es un club de qué países definen las reglas que deben aplicarse de manera internacional. Otra cosa que tenemos que cambiar es la idea, el concepto del sur global y el norte global, con la manera en la que se concibió la ayuda internacional, ¿no? Donde unos países desarrollados que quieren ayudar al sur, esto ya no encaja con el mundo que tenemos hoy, porque la dicotomía está mucho menos clara que entonces. Hemos hablado de pobreza en diferentes partes del mundo, hay bolsas de pobreza y bolsas de riqueza en diferentes partes del mundo, y esto incluye África también. Otro error que cometemos es pensar que el dinero es el problema. No, hay muchísimo dinero en este mundo. El problema es la manera en la que está distribuido. Evidentemente, antes de venir aquí, algunos compañeros me cuestionaron porque estuve hace poco en la bolsa y me decían, bueno, ¿cómo puede ser que alguien que preside una agencia de desarrollo puede ir ahí? Y la cuestión es que yo prefiero estar en la mesa. Tenemos que estar en la mesa donde se toman las decisiones para poder influirlas. Y aquí pero los medios de comunicación no reportan lo que está pasando ahí, porque evidentemente se ha puesto mucha atención en el discurso de Trump, en las grandes compañías tecnológicas, pero para quienes hemos estado ahí, hemos visto, por ejemplo, que la presencia de Nigeria, de Indonesia, las delegaciones que tenía Ruanda también estaba presente con una delegación enorme. Y para muchos países del llamado sur, que estaban presentes ahí y estaban intentando influir el debate global. Y lo que hemos debatido no son solo la OT, sino también la cooperación global. Y este es otro mensaje que quiero transmitir hoy. Estoy en contra de la idea de AOD o de oficial, porque realmente el volumen que se da a países africanos es de remesas, es mucho más grande que toda la ayuda oficial. En cuanto a asistencia, ¿quién quiere que se le asista? Y desarrollo también es algo cuestionable, es algo que deberíamos desafiar. Así que este concepto es algo que debemos cuestionar tenemos que cambiar la terminología y la narrativa. Y yo estoy, no os equivoquéis, yo estoy totalmente en contra de que se recorten los presupuestos. Por supuesto, yo quiero que haya más presupuestos, pero creo que estas palabras no ayudan a que los políticos aumenten los presupuestos. Así que creo que tenemos que reinventar la narrativa y un concepto que tenga más sentido con la realidad. Y os sorprendería, yo he viajado bastante, he conocido a muchos socios, desde organizaciones de base hasta gobiernos, y muchos quieren que los países, bueno, quieren atraer inversión a sus países para reducir la deuda, pero no quieren asistencia, quieren trabajar conjuntamente en cuestiones comunes, globales. Así que
Yo, por lo que escucho, es que la gente quiere, digamos, asociarse en base al interés común y en acuerdos más igualitarios, pero para lograr más presupuesto tenemos que convencer a la población y para ello tenemos que también pensar un poco en los conceptos que utilizamos y añadir valor a estos conceptos. Yo obviamente soy defensor de la solidaridad y estoy de acuerdo que tiene que ver con la solidaridad, pero creo que no va a ser en base a la solidaridad que vamos a convencer que aumentemos el presupuesto. ¿Por qué? Porque cuando la gente escucha solidaridad piensa en paternalismo, en caridad, etcétera. Y si queremos convencer a los políticos a decir que es, digamos, el 5% del PIB que se debería dar, y de hecho creo que es una paradoja total que estamos reduciendo la cooperación internacional y sin embargo aumentando el presupuesto de defensa, pero creo que es que tenemos que convencer, cambiando el lenguaje, cambiando un poco los conceptos para que las personas comprendan mejor hacia dónde debería ser el dinero. Y sé que hay personas que estarán en desacuerdo con esto y bueno, me gusta debatir, así que si queréis lo podemos hablar en las preguntas y respuestas en el debate más adelante. Pero bueno, os voy a dar una anécdota. En Bélgica, cuando negocié el año pasado y estaba luchando contra los recortes de los presupuestos y había algunos países que querían ser más drásticos, querían reducirlo un 25% o incluso el 27%. Algunos países incluso querían reducir el 100%. Pero It's online, so yeah, there's people on. I will not name the political party. Bueno, como esto se está grabando, no voy a nombrar los partidos políticos, pero digamos que quiero decir que hay países que, aunque defienden la cooperación internacional, no lucharon por no recortar estos presupuestos. Es decir, que si el 25%, si se redujera el 25% del presupuesto en educación o en salud en tu país, seguramente se lucharía en contra, pero aquí no fue el caso. Así que quiero decir que es una cuestión difícil a la hora de intentar convencer a los políticos. Pero para terminar con una nota positiva, quería decir que hay muchos de los no sospechosos habituales, digamos, que quieren integrar el sistema de cooperación internacional y hay que involucrar a estos socios y hay que trabajar con ellos y por ejemplo, China, ¿por qué no? China está haciendo también muy buenas cosas y están cambiando la forma de hacer las cosas. También en Oriente Próximo cada vez están más implicados a nivel internacional. ¿Por qué no cooperamos con Oriente Próximo, que tiene también medios financieros y deseo de invertir, y también con fundaciones? Por ejemplo, para daros un ejemplo, en Davos se me acercó una persona de Singapur, así de repente, y me dijo, bueno, en Singapur no estamos jugando mucho en este juego internacional, pero queremos hacer más, tenemos muchos recursos, ¿cómo podemos trabajar con vosotros? Y yo creo que esta es la manera hacia el futuro, es buscar nuevas alianzas fuera de nuestra zona de confort habitual, tradicional. Y creo que es importante que no haya leyes que impidan que estén estos nuevos actores, estas nuevas partes interesadas en la mesa para ver cómo podemos reformar el sistema de ayuda y que sea más efectivo. Por ejemplo, de nuevo, estamos haciendo una evaluación en Bélgica para ver cómo se mejora el sistema de salud en el extranjero y el plazo para la evolución era 1 año y medio. Esto es demasiado largo. Quiero decir que hay que ser más ágil a la hora de medir nuestro trabajo, descomplejizar nuestro trabajo. Necesitamos, si tenemos una
unos indicadores de 100 páginas, una lista de 100 páginas de indicadores es demasiado complicado. Necesitamos dar resultados más sencillos, comunicar de forma más sencilla para que se pueda ver el impacto que hacemos de una forma más fácil y sea más fácil comunicarlo. Así que bueno, yo soy positivo, pienso que si cambiamos un poco algunas cosas va a volver el dinero y va a llegar a donde se le necesita. Y uno de los riesgos más grandes que veo ahora mismo y es la creciente dicotomía entre la ayuda humanitaria y el desarrollo tradicional, porque por ejemplo en Bélgica, por ejemplo, la ayuda humanitaria no se ha recortado y la mayor parte de los países no la han recortado. La mayor parte de los países sí reaccionan ante las emergencias, pero recortan, por ejemplo, en presupuestos que van a sistemas fundamentales de educación, salud y servicios básicos. Pero bueno, lo voy a dejar aquí y luego podemos seguir en el apartado de las preguntas. Muchas gracias. Thank you very much for being Muchísimas gracias brave enough to and open por up with tu us. valentía y por ser tan sharing your abierto reflections. para I want to compartir thank tus you for reflexiones, que here, también son muy importantes, muy believe, importante even escucharlas, if we can incluso disagree with some si of them, estamos en desacuerdo con algunas de has a ellas, basis. pero So, es we una feel buena like that. base para poder tener un buen diálogo. Y bueno, vamos a ver Let's cómo start from the se basis that duplica Dante también, has por said ejemplo, el that presupuesto you de... and bueno, it's estoy historically bromeando, pero sí, that your budget is es the way that you did, importante and this is a pensar en ground esto to y esto es continue una buena the base conversation. para seguir la conversación. Let's get Vamos to a Marta Bekele pasar now a from Marta Development Bekele Transformation. de la Marta, organización Development you are Transformation. there and you Marta, have been there all the time has estado listening ahí, has to estado our siempre interventions aquí here. escuchando nuestras Again, thank you very intervenciones. much De for nuevo, being with us. muchísimas gracias por The estar two questions aquí that hoy. we Y las dos want to frame preguntas your que inputs are, queríamos hacerte first one, es, what por has una been the parte, impact cuál ha on the sido el ground of the impacto recent sobre el terreno regulation on aid de las and your recientes reflections tendencias en today materia now that de we have ayuda. been Y when it también, comes bueno, ¿cuál to es tu the reflexión un development poco del cooperation that we have been contexto discussing? actual en And cuanto second, a what is la ayuda al possible to desarrollo? Y lo reimagine the segundo, future ¿cómo of es aid? posible The reimaginar, forward-looking cómo question, what is imaginar el needed, what futuro is de la necessary? ayuda? ¿Qué se So, Marta, necesita? over ¿Qué to se you puede for hacer? your 10 minutes. Así que bueno, Marta, tienes la Thank you very much. palabra. Can you confirm that Muchísimas I am gracias. ¿Me Yes. escucháis? codified? ¿Sí? Good. Perfecto, muy bien. Awesome. Yes, I have Bien, been fantástico. following, I've been Bueno, pues listening, so he we estado can discuss escuchando, definitely así what has que been obviamente sí podemos the impact so far. I mean, other evaluar un poco cuáles han sido building las conventions consecuencias, los have been happening efectos for de long. todo esto. We had Yo a diría que chance to esto look ya at lleva data mucho tiempo. between 2005 and Si, 2024. si We nos looked at 20 fijamos years of en ODA for los datos Africa. de 2005 a And 2024 interestingly, y en 20 as of años de ayuda from oficial al 2015, the start desarrollo en of the África, y es SDGs, interesante que en ODA 2015, projects have been que getting shorter, cuando the project life cycle. los So that is one thing that's been here to presupuestos mention. cada The vez other is the son discrepancy between más cortos, el commitment and ciclo de los disbursement. proyectos es And cada we vez found más that within corto. the 20 years Y ODA nos hemos story to Africa, fijado que we en found estos that by últimos the 20 5th-year mark, años 1/3 of the committed funds nos remain hemos dado cuenta que undelivered. todos los So that proyectos, is cuando pasa something that el we need quinto to año, consider as se well. Definitely recorta agree un with you that this tercio has de been los happening fondos for que se habían far long. comprometido. Y esto es una Now, tendencia. I mean, the latest data I saw Así que esto lleva recently is tiempo that ocurriendo. health funding has dropped 69% for Pero Rwanda es as cierto the health que, funding, yeah. por ejemplo, And la we heard ayuda that a over Ruanda en is cuanto a salud Eswatini, se ha 42% for Liberia. reducido al I can talk 69%, el about 34% en the Eswatini, country el I come from, 42% is Ethiopia. En We speak Liberia. have Yo vengo de Etiopía y me ODA estaba in fijando Ethiopia en la 2005 to AOD en 2021, Etiopía de and you would 2005 a realize 2021 that y especially the health sector is the one that is especialmente el impacted sector de la heavily. salud es el que ha sido más The afectado findings were muy that population gravemente. policies, Los programs resultados son que reproductive las health and basic políticas health que tienen que ver con la made salud up sexual y 95% of reproductiva aid to the health eh, sector. So eh,
son el 94% de la ayuda va al sector de la ayuda. Así que imaginaos el impacto que tiene un recorte de este tipo sobre la salud de las mujeres y su salud reproductiva, sobre todo si el 94% de este sector dependía de la ayuda. También los recortes en el sector de la salud, especialmente la salud reproductiva, quizá no sean tan se dice que igual no son tantos porque tienen que ver con el cambio también de comportamiento, pero esto no es necesariamente así, especialmente en zonas de conflicto. Así que definitivamente podemos ver que la consecuencia es enorme, aunque por supuesto hay muchas otras zonas. Pero para mí lo que es muy importante e interesante es cuando nos preguntas, ¿cómo podemos reimaginar el futuro de la ayuda oficial al desarrollo? Y para mí necesitamos rechazar los recortes, la tecnocracia, y tenemos que empezar a demandar y hacer que esto sea una cuestión política, porque durante mucho tiempo la AOD ha estado dentro de un discurso, digamos, de efectividad tecnocrática, y esto no tiene nada que ver con, digamos que volver a poner sobre el rumbo la ayuda. De hecho, creo que tenemos que pensar el caos que habitamos ahora y no debemos evitar, digamos, debemos aprovechar esta crisis para pensar, bueno, se ha desenmascarado este sistema, es un sistema roto, está totalmente, digamos, al desnudo ahora mismo, es un momento en que tenemos que analizarlo. Es un sistema que estaba roto, que había supervivido, y hay, digamos, una respuesta naif, ingenua, que dice que, bueno, hay problemas de coordinación, hay que arreglarlos, y si los arreglamos estos problemas, si lo modernizamos, si lo estandarizamos, si estandarizamos la gobernanza, si optimizamos los flujos, volveremos a llegar ahí. Pero esta conversación es muy tecnocrática. Realmente tendríamos que abordarlo desde un lugar más matizado, pensándolo desde una comprensión sistemática, sistémica de la estructura de los sistemas. Pensar en la estructura, la arquitectura financiera global, donde tenemos AOD, donde tenemos financiación climática, que es un muy buen ejemplo, y aquí estamos analizando cuánto se ha derivado a gobiernos africanos en 2022, y aquí podéis ver que el 57% de la ayuda a través de a través del clima, El 57% de esta ayuda llegó como préstamo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? La manera en la que está diseñada funciona para el capital. Permite el control de los donantes y puede generar acciones irresponsables. También cambia la responsabilidad, la desplaza hacia los quienes reciben el dinero, ¿no? Toda la idea esta de la gobernanza de las instituciones, la necesidad de las instituciones fuertes, como, digamos, por ejemplo, Trump. ¿Ante quién rinde cuentas, no? Todo tiene que ver al final, ¿no? Siempre se habla de la corrupción en los países receptores de la ayuda, como si la corrupción, fuera algo exclusivo de los países receptores. Entonces sabemos que el sistema ha creado oportunidades de inversión y también crisis. Así que, ¿no? Toda esta conversación sobre la reforma es una manera de refinar la maquinaria que produce injusticia. Así que desde mi punto de vista, el sabor político de cualquier ayuda futura de reimaginación de la ayuda tiene que empezar preguntándose quién define el problema, quién llega a las soluciones, quién las inventa. Hay un grupo que se está beneficiando de las soluciones
que se propone, hay que responder si la solución que reimagina el sistema va a servir al capital, va a perpetuar el paternalismo, entonces reconoce las acciones responsables desde el punto de vista histórico, desde la esclavitud, el colonialismo, el neocolonialismo, el saqueo actual de los recursos. Estas son las preguntas fundamentales desde mi punto de vista. Cualquier reimaginación del sistema de la ayuda al desarrollo tiene que pensar la cooperación con estas preguntas. Como persona africana, hay que preguntarse, ¿apoya y permite la soberanía en todas sus formas? Epistemológica, soberanía epistemológica, soberanía alimentaria, soberanía energética, porque tiene que estar basada en una colaboración honesta. Apoya las acciones, apoya. Perdón, no sé si hemos perdido la conexión con la sala. ¿Intérpretes? ¿Hemos perdido la conexión con la sala? Marta? Marta, sí, estaba preguntando si hemos perdido la conexión. Yes, we can hear you again. Sí, te Try again, escuchamos please. de nuevo. Vuelve a intentarlo, por favor. Sí, There was a problem. Yes, there was a problem with the connection, but sí, ha even habido before, the efectivamente un connection problema con la conexión, incluso antes was difficult to hear your last two de que or se three perdiera, sentences. nos estaba Maybe costando you escuchar could las get últimas back to your frases. point Entonces, on quizá puedes sovereignty retomar el punto de lo que estabas planteando we sobre la can soberanía close with your reflections y around puedes cerrar las reflexiones en torno a esta cuestión de la soberanía. Sí, justamente lo que estaba diciendo es que, bueno, me habéis oído hablar, ¿no? La soberanía tiene que estar conectada con una colaboración honesta desde el punto de vista de rechazar las soluciones impuestas. Sí, lo que intento decir es que cualquier cooperación para el desarrollo, y esto incluye la ayuda, si la reimaginamos, lo que queremos no es restaurar lo que hubo, ¿no? Esto lo ha dicho Matthew, ¿no? No tenemos que desaprovechar esta crisis, aprovechémosla para construir una cooperación que respete la cohesión social, los valores comunitarios, el conocimiento propio, indígena, autóctono, las prioridades económicas, las prácticas locales. La ayuda se ha utilizado para generar instituciones paralelas, mecanismos, incluso como punto de entrada político. Ha sido utilizada para desindustrializar África en los años 80 y 90 del siglo pasado a través de la ayuda. Así que, para concluir, lo que intento decir es que cuando hablamos de la cooperación para el desarrollo, y esto incluye la ayuda, los programas de ayuda, tenemos que remarcar para que no parezca apolítica, ahistórica, y empecemos con una conversación honesta. Y puedo dejarlo aquí. Thank you. María, Thank muchas you very gracias. much. Gracias, muchísimas gracias, Marta. Thank you very much. We navigated the Muchísimas technical gracias. difficulties and Hemos your message navegado las was very dificultades clear técnicas and y we bueno, thank ha you very sido muy much clara for tu ponencia, lo que nos has planteado. sharing Muchísimas with us gracias por compartir this con talk. nosotros, con nosotras We will estas hear reflexiones. now from Ahora Ruth. vamos a pasar la palabra a Ruth We Faber. said at the beginning, Como hemos Ruth dicho is al the CEO of comienzo, the Ruth board and board member forma of Concord, parte de and CORE, it's a también pleasure to forma have parte you de la here. Junta de Concord. Es What un can placer be the tenerte role of aquí. European ¿Cuál puede civil ser el society papel de organizations de las going organizaciones de la forward? sociedad civil europeas para What avanzar? is needed? ¿Qué What es lo que can be hace done? falta y Your qué puede reflections in hacerse? English.
¿Cuáles son tus reflexiones a partir de estas preguntas? Sí, muchísimas gracias, Marta. Ha sido fantástico escuchar tus reflexiones. Y sí, cuando vi la pregunta que me planteaba, pensaba, bueno, podría hablar muchísimo sobre las organizaciones de la sociedad civil en medio de todo este redesarrollo, este cambio, pero luego me he dado cuenta que tenía que hablar de las organizaciones de la sociedad civil europea y entonces pensé, ¿no? Que esto es mucho más difícil, ¿no? Que hablar de la sociedad en términos globales. Pero bueno, lo voy a hacer lo mejor posible. Quizá voy a referirme a la sociedad civil, digamos, un poquito a la sociedad civil europea, pero bueno, voy a hablar, siempre voy a referirme cuando hablo solo de la parte europea o solo del general. Bueno, muchísimas gracias, Matthew, por el informe. Os animo a todo el mundo a leerlo. Realmente es muy buen trabajo. Muchísimas gracias. Y como habéis mencionado, hablo en nombre de Concord y en ocasiones en este contexto pensamos que, bueno, Concord no soy solo yo como persona, sino que detrás de mí, representando Concord, que represento a Concord esta noche, hay 87 plataformas y redes que forman parte de Concord y detrás de ellos miles de ONGs europeas, perdón, cientos. Así que este es el cuadro más amplio que debéis tener en mente cuando decimos Concord. Pero bueno, Concord está trabajando con redes, colaboradores de la sociedad civil en América Latina, en el Caribe, en la zona árabe, en África Occidental y Central, y estoy segura que estamos en más sitios. Pero bueno, esto importa porque Concord es una red europea, pero nuestra política y nuestro trabajo de incidencia cada vez más está informado por el diálogo con la sociedad civil del sur global. Y esta implicación la vemos como algo esencial para nuestro trabajo, y esto incluye la gobernanza de la AOT, si esto va a ser legítima, esta AOT va a ser legítima e incluyente. El informe nos muestra la totalidad, que la totalidad y el propósito de la AOT se ha cambiado por completo y lo has expresado, lo has explicado muy bien. Y también nos recuerda que la AOT se ha replanteado para que sirva a los intereses nacionales y geopolíticos. Así que podemos pensar que estas prioridades nacionales son europeas en realidad y intereses y prioridades geopolíticas europeas en lugar del objetivo inicial del desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. Para mí las consecuencias son claras, pero cuando la definición de la ayuda se vuelve más elástica, el papel de la sociedad civil se hace todavía más esencial y no menos. Y bueno, quizá hay tres funciones que he intentado desglosar a partir del informe y quizá puedo compartirlas con vosotras, vosotros esta noche. La primera es que la sociedad civil sigue siendo indispensable como actor en la rendición de cuentas. Utilizamos, ¿no?, esta idea de vigilante, pero no me gusta mucho la idea de vigilante porque, ¿no?, este perro vigilante le veo siempre encerrado en un jardín con una cadena en su casita y que ladra muy fuerte cuando alguien pasa, pero bueno, pero utilizamos esta palabra, ¿no?, de perro vigía. A veces en CORT lo que hablamos es de visión crítica y quizá esto es un otro marco, ¿no? Nos podemos pensar a nosotras mismas como amigos críticos en este proceso. La sociedad civil está presente en la conversación como alguien que es constructivo, ¿no? No solo trabaja, sino intenta ser constructivo y al mismo tiempo tiene disponibilidad para decir claramente cuando un sistema está fuera de rumbo. En Concord hemos estado viendo esta discusión sobre la AOT. Concord tiene 25 años de experiencia de hacer seguimiento en la de Unión Europea a través del Watch Report de la Unión Europea, y está muy bien ver la complementariedad entre el informe de Eurolat y el informe que hemos hecho en Concord. Y sé que muchas conversaciones entre ambas organizaciones no hemos fortalecido metodologías y hemos debatido los resultados. Así que, bueno, el Watch Report, el informe de vigilancia de la ayuda, sería un ejemplo, ¿no?, de
este amigo crítico, esta función de amigo crítico que puede tener la sociedad civil. Esto no significa, ¿no?, que ser un amigo, si somos un amigo crítico, no podemos ser también vigilantes. Es importante, ¿no?, exigir transparencia, poner en cuestión las distorsiones y defender el núcleo de la AOD, de la ayuda oficial al desarrollo, pero nuestra función como sociedad civil no se queda en esta crítica. Y quizá hay un papel, también una función más imaginativa que podemos desempeñar como sociedad civil. Yo creo que ya estaba sobre la mesa, ¿no? Matthew lo ha aludido. La sociedad civil se puede ver como actores creativos que pueden ayudar a reimaginar el futuro de la cooperación para el desarrollo. Y hay una frase muy hermosa en el informe de Eurodad, ¿no?, que habla de restaurar la integridad. La ayuda requiere algo más que apaños técnicos y requiere un compromiso con la reducción de la pobreza y la reducción de la desigualdad. Ahí hay una función clave para la sociedad civil en este proceso de reimaginación que Matthew ha mencionado en su intervención de manera muy clara, también Marta. Aquí la implicación, la consecuencia es que la sociedad civil no solo hace falta para señalar qué va mal, sino también para expresar cómo sería un sistema más justo. Y hay muchas compañeras, compañeros de Concord en la sala hoy y creo que, bueno, todavía tenemos sesiones en nuestros encuentros semanales donde se nos pide justamente ser imaginativas, ser creativas y tratar de imaginar otra cosa. Así que es hermoso ver que las reflexiones que tengo aquí en la intervención luego van a, digamos, debatirse en los próximos días en nuestro propio contexto. Al mismo tiempo, creo que la sociedad civil puede aportar modelos de cooperación que van más allá de los canales bilaterales tradicionales. Por ejemplo, ¿no?, la cooperación sur-sur, otros enfoques al desarrollo y construir colaboraciones que no refuercen las viejas jerarquías. Y creo que los actores de la sociedad civil están trabajando de maneras nuevas, imaginativas, que se están, digamos, aprendiendo para diferentes modelos de colaboración, diferentes modelos de trabajo en común en esta práctica. Es importante reconocer las soluciones y la experiencia, que esto no viene solo de los donantes, sino que con frecuencia se generan en los propios países que colaboran. Y en realidad los donantes pueden hacer un papel más de apoyo y no directivo. En este contexto también podemos hablar de ¿no?, de un desarrollo liderado localmente. Entonces, la cuestión es cómo generamos más espacio para el liderazgo local y no y que no seamos nosotras quienes establecemos la agenda, sino la gente localmente. Hay también, ¿no? Estamos en presiones cada vez mayores por los recortes presupuestarios. Esto requiere que la sociedad civil no solo defienda el espacio, sino también innove y vea para dónde podemos ir. Marta ha hablado de esto, ¿no? Dice que es un momento de crisis y dice cómo podemos utilizar esta crisis, este momento de crisis, justamente para cambiar y para cambiar algo, para mejorarlo, no solo cambiarlo. Y quizá la tercera función que quiero poner sobre la mesa para la sociedad civil es el papel que puede jugar la sociedad civil que este es un área en el que queríamos reforzar nuestras aportaciones hacia el futuro y en el que tenemos que crear espacio tanto en Europa como con socios globales para diálogo, para resolver problemas y también para esta reimaginación colectiva del sistema. Y quizá es lo que estabas aludiendo, ¿no?, que necesitamos traer otros actores nuevos y ampliar estas, digamos, asociaciones, partenariados y que ampliar este diálogo también a estos otros actores, ¿no? Al menos para Concord, esto es un papel que querríamos asumir cada vez más.
Y estos nuevos actores también seguramente incluyan al sector privado y a otros actores que no vienen del, digamos, sector tradicional del desarrollo. Y esto es algo que, bueno, es un cambio, pero pensamos que es algo que debemos explorar, analizar, y pienso que Concord puede desempeñar un papel en este diálogo, en este cambio en el futuro. Creo que es decir, que no es que salgamos, digamos, de todo el tema de la rendición de cuentas, la transparencia y este tipo de compromisos, sino que estamos viendo otro tipo también de formas de pensarlo en el futuro. Y hay varias cosas que puede hacer la sociedad civil europea y hay algunas que no puede hacer. Y ahora, bueno, me voy a centrar sobre todo en lo que no podemos hacer. Se acaba de perder el sonido. Acabamos de perder la conexión. Dice que no podemos rediseñar el sistema de ayuda solos. No podemos estar en conversaciones sobre cambiar el poder mientras replicamos los mismos errores, hablar para otros en vez de con ellos, consultando demasiado tarde o tratando a nuestros socios del sur global como los que tienen que llevar a la práctica los proyectos y no los líderes de los proyectos. Si la gobernanza sobre la ayuda va a ser, tiene que ver con retomar, digamos, la legitimidad, entonces tiene que ser un ejercicio genuino de colectivo, incluyendo a los otros países, gobiernos, sociedad civil y a todas las partes, incluido el sector privado, ahí donde sea relevante. Es decir, que no se trata casi de volver al mismo rumbo la ayuda, es decir, no volver al mismo punto donde estaban, y esto citando a Marta también, ¿no? Sino redefinir o reimaginar un sistema de ayuda, de desarrollo que sea más inclusivo, más igualitario y más legítimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todas estas reflexiones sobre la productividad de la sociedad civil, incluso también sobre la sociedad civil europea, que es pensar sobre todo en lo que no se puede hacer. Ha sido muy interesante y muy útil para navegar un poco estos dilemas a los que nos enfrentamos ahora mismo. Y bueno, ahora tenemos un momento, creo que es suficiente, por lo menos 10 minutos, 15 minutos quizá, para una sesión con el público, para tanto con las personas que están online como con las personas que están aquí de forma presencial. Así que cualquier pregunta o comentario que tengáis. Marta, también si tienes alguna pregunta específica, alguna reflexión que quieras añadir, por favor, adelante. Stephanie nos va a ayudar a ver cuáles son la participación online, así que bueno, entremos en una conversación sobre todo ello antes de que sea demasiado tarde. La primera pregunta que tenemos aquí
aquí. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Ron Cockable, soy de Amnistía Internacional y hace mucho tiempo trabajé para Eurodad. Durante el periodo de la reforma de la ODA, donde vi también cómo se reformó todo, quería señalar que hay mucha buena voluntad durante este proceso, que obviamente, pero también había una ingenuidad a la hora de pensar cómo se informa, digamos, se evalúa todo el sistema de la ODA. Esta referencia al 5% es una referencia muy fija que muchas veces destruye la comparabilidad entre distintos donantes. Y al final de este proceso, lo que veíamos en las estadísticas es que muchos de los compromisos políticos no eran buenos para la estadística. Y quiero decir que si pensamos en las reglas del juego sobre la AOD no era tanto sobre los países receptores, sino sobre los donantes. Y era una medida estadística para asegurarse de que un donante no se beneficiaba en expensas de otro a la hora de hacer cooperación con un tercer país. De eso se trataba y por eso y desde entonces también hemos hecho muchas reformas en cuanto a la incorporación también de todos el dinero que iba a todo el tema de los refugiados internos. Y cuando pensamos ahora, hay que reformar el CAT, pero es posible en este punto porque el concepto ha cambiado tanto que es difícil pensar porque ahora parece que todo lo que hacía digamos, las SDG era bueno, pero no sé si se puede desmantelar completamente la CAD. Por ejemplo, esto puede ser incluso incómodo para muchas ONGs. Yo mismo he hecho mi propia carrera trabajando en este tema de la OED, pero hay que salir de nuestras zonas de confort y pensar en que esto no se torna una reforma, sino un cambio de paradigma y que hay que centrarse un poco en pensar que la AOD puede ser increíblemente colonial, increíblemente racista, pero paradójicamente salva vidas. Entonces, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo pensamos en todo esto? Bueno, muchas gracias por estas preguntas. Sin duda vienen digamos, desde el puro interior de todo este trabajo de la OED. Yo soy Zanka Masif. No se escucha, perdona. Sí, mi pregunta es que la Comisión ha hecho una propuesta bastante amplia de 200 millones de lo que esperamos que un porcentaje, no se escucha bien, irá a AOD. Pero lo que ha guiado este incremento es justamente todo lo que habéis criticado. Así que mi pregunta es, si reimaginamos una AOD que no está basada en la solidaridad y en la justicia y la equidad, que creo que son ideales que seguramente suscribimos todas las personas que estamos en esta sala para un mundo ideal, entonces quizá no quedaría nada de dinero. Entonces, ¿cómo reconciliamos esto y tenemos una narrativa que, digamos, que resuene con todo esto eh, sin caer en exactamente lo que has escrito tú? Gracias. Dos preguntas muy provocadoras. Muchas gracias y gracias a los panelistas por los comentarios y por el infirmo. Quisiera que volvemos al principio de la efectividad. ¿Te puedes presentar? Sí, yo soy un ex miembro de
la Junta de Ayuda y Desarrollo de la UE y quiero volver a los principios de efectividad, que fueron principios que se acordaron hace 20 años, en 2005, y la idea no era sobre todo pensar en cómo podemos estar de acuerdo en que se debería gestionar la ayuda para que sea efectiva. Y los primeros 5 principios es que tenían que gestionar el país y no el sector privado, no los inversores, no los bancos. Y la pregunta es, ¿siguen siendo válidos estos principios? Pues la segunda pregunta es, ¿pensáis que hay formas de evolución de la ayuda, especialmente las nuevas formas de ayuda, y que se fusionen también con otros instrumentos? Porque quizá estos principios nos pueden ayudar también a pensar el nuevo sistema de la ayuda. Sí, muchas gracias por las preguntas. En el informe hay algunas reflexiones sobre todo sobre estos principios y sobre cómo ha cambiado la calidad de la ayuda en este periodo de este proceso de modernización al que te has referido. Pero no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra cuestión. Magdalena, sí, hola, mi nombre es Magdalena del ULAT, de la red UELAT. Somos más de 40 organizaciones que trabajamos desde América Latina. También trabajamos con 1111 y tengo un pequeño comentario y una pregunta. Está muy bien escucharos hablar sobre el elefante en la sala, porque efectivamente la ayuda siempre ha tenido que ver con mantener el desequilibrio de poder y servir a los intereses del norte, especialmente en América Latina. Muchas ONGs y academia han trabajado mucho en cómo descolonizar este sistema y no es siempre sencillo porque esto también te cuestiona tu propio trabajo, ¿no es cierto? Así que creo que deberíamos traer más sobre la mesa este tipo de debates, sobre todo cuando hablamos de, bueno, quizá no dentro de, digamos, la OECD, las cuestiones de la OECD, pero sí en este tipo de contextos. Y quizá deberíamos hablar de inversiones y no tanto en solidaridad, y estoy de acuerdo con esto, pero también deberíamos pensar qué tipo de inversiones, ¿no? Porque, bueno, me gustaría saber cuál es tu visión de la Global Gateway, de la puerta de enlace global, pero quizá deberíamos pensar a quién beneficia finalmente, ¿no? Porque quizás sea a los mismos países, a las mismas empresas, a los mismos actores que ya poseen la mayor parte de la riqueza. Me gustaría escuchar tu punto de vista sobre todo esto. Muchísimas gracias, Magdalena, por tus preguntas. Quizá vamos a pasar a la pregunta de esta persona que está ahí en la parte de atrás. Sí, mi pregunta es para Marta, que yo trabajo en una zona rural del Sudáfrica y trabajo sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la energía, todo tipo de energía. Y mi pregunta está relacionada con la nueva narrativa de la que hablabas y cómo se aplicaría al desarrollo y también sobre el tema de las inversiones que estamos hablando, sobre todo en el marco de Sudáfrica, que es el área en la que me interesa, porque, como sabes, la situación de África debe incluir también el tema de la democracia, la demografía y también el tema de la pobreza, porque hay muchas personas que tienen formación, que están educadas y la actividad que hacemos es la ayuda, pero ahora no necesitamos solo inversión, necesitamos también la industrialización, la transformación de lo que estamos haciendo. Con la digitalización todo va más rápido y la situación o el problema de África
es que necesitamos otro tipo de colaboración. Mi pregunta no es África, sino aquí. Quienes invierten aquí no conocen África. Nosotros trabajamos con África, somos la sociedad civil, conocemos de qué estamos hablando, pero los inversores no saben nada, ni siquiera lo creen, no nos creen. Entonces, dicen no, porque no hay seguridad en África, no es posible sacar beneficio, pero la seguridad de África, porque dicen que hay guerra, ¿no? Esto significa, ¿no?, que hay inseguridad en la exportación de recursos. Pero esto no es una cuestión de dinero, sino de generar confianza y conseguir. Se ha perdido la conexión. Para la seguridad no es, digamos, una cuestión de recursos, porque recursos hay. Hemos perdido la conexión. Question from them is that no, we have a budget of 180 million Tenemos un $. presupuesto y decimos, sí, queremos invertir en África, queremos trabajar con vosotros, pero no estamos en OCDE, y entonces no se nos cuenta como AOD, como ayuda oficial al desarrollo. Mi primera reacción es como, bueno, hay que realmente cambiar el concepto de la AOD como un pequeño club de países ricos que definen la ayuda al desarrollo. Y esta, bueno, pero es toda la esencia de OCDE y esto va más allá de mi poder, ¿no? Pero bueno, por decir qué puede hacerse. Luego no sé, se ha hecho una pregunta que no sé si era dirigida a Matt o a mí, pero bueno, tienes toda la razón. Si queremos ampliar los presupuestos, tienes que hablar el lenguaje, ¿no?, de la FMI. Yo creo que el FMI no va a ayudar, la verdad. Pero bueno, Global Europe sí que tiene un gran presupuesto, así que es una oportunidad. Si lo hacemos bien, puede volver el dinero. Luego, la propiedad, ¿no? Para mí, por supuesto, los 5 principios de la ayuda al desarrollo siguen siendo muy válidos. Y bueno, sobre tu pregunta sobre la soberanía, cuando leo un documento, lo cambio, ¿no? Pongo Bélgica donde está Singapur o el otro, y miras, ¿no?, si encaja
o pongo, por ejemplo, Charleroi, que es una ciudad en Bélgica que tiene una tasa de desempleo alta, ¿no? Imagina que viene el organismo de desarrollo chino y el coreano vienen, ¿no? Y hablan con el alcalde y uno dice, ah, ¿sabe? Charleroi, la gobernanza es muy mala, es un país corrupto, una ciudad corrupta, perdón, no se puede, no has gestionado bien tus fondos, te vamos a ayudar dándote formación y dándote 10 millones de euros y vamos a cambiar el gobierno de Charleroi y te ayudaremos. Y luego el gobierno chino viene y dice, bueno, vale, tienes esta fábrica, vamos a convertir esta fábrica que es vamos a introducir biotecnología, vamos a ayudarte a hacer coches eléctricos. Y bueno, ¿con quién te quedas? ¿Con quién te ofrece ayuda técnica o quién te da todo el paquete? Y bueno, y también para responder a tu pregunta, básicamente tenemos que tener un enfoque mucho más holística, combinando en qué somos buenos, qué es lo que hacen bien las ONGs, la cuestión de la gobernanza, el apoyo técnico, hacer mejorar los préstamos sociales, pero necesitamos un paquete de inversión porque esto es lo que los países colaboradores quieren y la propiedad del proceso vendrá de ahí. Mi sueño, ¿no? Yo estaba muy orgulloso porque pudimos ofrecer apoyo técnico a la organización de una cumbre sobre innovación tecnológica y ayudamos a países que no eran buenos para traer apoyo financiero a hacerlo. Y bueno, no somos muy visibles, pero logramos trabajar con algunos países africanos para que las finanzas puedan llegar y nosotros les ayudamos para navegar esos mecanismos de fondos climáticos donde hay muchísimo dinero disponible que va solo a algunos países, organismos de Naciones Unidas, pero no llega lo suficiente a los propios países. Y ahí es donde viene la propiedad de la cosa, donde realmente trabajas con tus colaboradores para traer finanzas que no van a ti, sino al colaborador. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que trabajar con países para traer la inversión y esta es la dirección que hay que tomar, ¿no? Ser, digamos, un facilitador para trabajar con colaboradores para traer a nueva financiación y utilizar la OD como digamos, como un dinero semilla para apoyar a estos países para estar más preparado con un mundo que de hecho es desigual y por supuesto que necesitamos la solidaridad, necesitamos una mejor distribución de los recursos, pero este mundo es hostil y tenemos que, desde luego, parar a estos multimillonarios que acumulan dinero. Pero para eso tenemos que estar sobre la mesa y tenemos que llegar hablando la misma lengua que hablan ellos para que seamos más convincentes que ellos. Y bueno, creo que lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, fantástico. Ha habido, bueno, muchísimas preguntas muy interesantes que han alimentado la reflexión de todos nuestros panelistas. Pero bueno, voy a dejar, os pido que guardéis las reflexiones para los observatorios de cierre. No sé si hay alguna pregunta candente en la sala antes de llegar a los comentarios finales. ¿Alguien que quiere añadir algún comentario adicional? Aquí, sí. Bueno, no es una pregunta, es un comentario, porque, bueno, me gustaría hablar de la importancia de la lengua, porque desde el principio estamos hablando de la modernización de la AOT, pero lo que presentáis como una AOT modernizada, ¿no? Estáis presentando una serie de reformas, pero bueno, no es la modernidad en la que yo estoy pensando, por la que yo trabajo. Entonces, quizá deberíamos dejar de hablar de la modernización de la OT, sino, no sé, qué palabra podríamos poner. Quizá tenemos que pensar en otra palabra, porque sí, ¿no? Cuando es justo como se ha mencionado la cuestión de la lengua, esto me ha dolido en los oídos. Bueno, sí. Has planteado una muy buena reflexión y hicimos una reflexión interna en Eurodad cuando estábamos haciendo el boceto. Por eso, a lo largo del informe vas a encontrar algunas comillas, ¿no? Porque no es el tipo de modernización del desarrollo, de la ayuda oficial al desarrollo que queremos ver, ¿no? La que buscamos. Así que sí, queremos poner en cuestión la manera en la que la OCDE está dibujando o haciendo este ejercicio y lo hicimos un poco diciendo la llamada modernización de la AOD
Así que bueno, fue nuestra manera de distanciarnos de esta lengua, ¿no? Si encuentras otra solución que no sea modernización entre comillas, llámanos porque estamos también en búsqueda de una palabra mejor. Stephanie, no sé si hay alguna cuestión candente de los participantes online que quieras plantear. Bueno, en las preguntas y respuestas quizá podemos hablar, ¿no? De cómo la implicación de los países receptores, cómo pueden tener una mejor posición y cómo puede esto mejorar también la eficacia y la transparencia. Bueno, muchas gracias. Esta es una muy buena pregunta y bueno, vamos a escuchar ahora las reflexiones, recogiendo también esto que se plantea. Vamos a ir al minuto final de cierre. Se nos está haciendo muy tarde, así que por favor, Marta, te doy la palabra. ¿Quieres empezar? Yes, please, because Sí, it's por favor, almost 21 hours. Yeah. porque aquí es muy tarde y mis criaturas me están esperando, That's all right. pero está bien, Yeah, no just pasa two nada. reflections. Bueno, solo What una the first gentleman reflexión, ¿no? Lo que el was primer saying, caballero estaba diciendo about dates and sobre la colonial ayuda, legacy. el legado In colonial. 1965, the great En African leader Nkrumah 1965, el gran líder from africano Ghana. Nkrumah de Ghana, 6 decades ago, he hace said muchísimos that años, dijo aid is like a que la revolving door. ayuda You know, es aid is como used un, as a tool, as a se neocolonial utiliza tool. como una This herramienta spread to us six neocolonial. decades ago. Esto nos lo dijeron hace 6 It's just that there décadas. is an abrupt disruption right now after Mr. Trump. Entonces, ¿no? Bueno, Just es there. como si algo hubiera llegado So con el we señor need to have Trump, that pero no, la tendencia está ahí. Tenemos que tener esa conversación honesta. we know, even from the Doge Lo investigation with sabemos, ¿no? Mr. Musk, where Incluso they were shocked that con USA todas las was investigaciones, ¿no? Cuando de golpe estaban de pronto sorprendidos que Estados Unidos había apoyado el cambio de gobiernos. Lo sabíamos perfectamente, ¿no? Se hablaba de democracia, de la educación cívica, pero era hay un intento de preparar al siguiente líder, eliminando a un dirigente que podía ser más difícil. Era una herramienta política, lo fue en todo momento. Estas son las conversaciones honestas que tenemos que tener desde el primer momento y con experiencias de primera mano. Pero me gustaría cerrar planteando una preocupación. He escuchado en la sala, cuando mi compañera estaba interviniendo, ¿no? Cuando se estaba hablando también de la palabra inversión, se ha utilizado en varios momentos. El caballero belga hacía referencia a la cumbre climática africana, ¿no? Y ahí es donde hablamos de la financiarización, donde estamos hablando de la mercantilización del agua, mercantilización de los recursos naturales de la tierra, del territorio, del bosque, de los árboles, y ahora mercantilización incluso de la atmósfera, del carbono, los mercados de carbono. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando introducimos la palabra inversión, tenemos que saber que estamos hablando de recursos públicos, sobre todo aquellos que se refieren al clima. Tenemos que tener mucho cuidado para no continuar perpetuando el extractivismo, para no seguir trabajando para ese 1% que saquea la tierra, para que no sigamos trabajando para ellos. Gracias. Es con esto que quisiera cerrar. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias por mantenerte con nosotras. Es muy tarde, así que gracias por el esfuerzo extra. Bueno, por favor, Ruth, tus últimas reflexiones. Hay mucho, pero bueno, dinos qué te gustaría compartir. Voy a ser muy breve porque creo que debates como este, y de hecho las cosas que tenía que decir, bueno, cualquier cosa, ¿no? Que requiere pensamiento y reimaginación, reimaginar algo, recrear algo. Esto lleva tiempo, lleva recursos, lleva gente, lleva más tiempo. Así que, y todo esto son cosas que en realidad no tenemos en estos momentos.
Así que siento que hay mucho que tenemos que hacer, mucho que se nos llama a hacer, cosas grandes, y al mismo tiempo el espacio donde hemos estado funcionando todo este tiempo se está haciendo cada vez más hostil, más difícil. Así que quiero, ¿no?, hacer este reconocimiento de que queremos hacer, queremos pensar, queremos comprometernos, pero al mismo tiempo estamos viviendo muchísimas dificultades. Thank you very much. Sí, en efecto, muchísimas gracias por este comentario final. Matt, your final Y ahora, reflections Matt, tu after this última debate. reflexión There's a después lot de este that has been debate. said, Se ha dicho questions, muchísimas cosas, but ha habido muchas I think preguntas, we have a way comentarios. forward Creo here. que se ha The dibujado un conversation camino to hacia continue. adelante, una Your final conversación que tenemos que continuar. ¿Cuáles serían tus últimas palabras al respecto? Bueno, la verdad es que es un camino difícil el que tenemos por delante. Me gustaría conectar lo que ha dicho Ruth, creo que al principio, y cosas que ha dicho Marta, ¿no? Y plantear esta cuestión de la eficacia, ¿no? No lo hemos llamado recuperar el rumbo, porque esto da por hecho que estábamos en un rumbo, ¿no? Y tuvimos este debate la semana pasada sobre la crisis del multilateralismo y, bueno, y este es el cambio desde el punto de vista porque teníamos este problema, ¿no? A la hora de comunicar esto al público, ¿no? Creo que esto se ha planteado, ¿no? ¿Cómo puedes decirle a los políticos que las cosas tienen que estar más relacionadas con la solidaridad cuando ellos quieren hablar de inversión? Y me gustaría conectar esto con toda la idea de la eficacia, ¿no? No sé cómo puedes tener la agenda de la eficacia que está muy arraigado en esta idea de alineamiento con las prioridades nacionales y al mismo tiempo hablar de interés mutuo. Para mí esto es como empezar con la base equivocada, ¿no? Si hablas de la cooperación al desarrollo que se presta de una manera que te va a beneficiar a ti y al mismo tiempo hablar de la idea del alineamiento, porque las prioridades nacionales no siempre están alineadas. Así que, bueno, esto es para mí un desafío, un reto. Y bueno, estoy pensando, la última cuestión que plantearía tiene que ver con la información, cómo la utilizamos, cómo nos comunicamos. Y me imagino que las maneras antiguas de comunicar no están a la altura de la gran agenda de reformas, pero bueno, deberíamos pensar cómo, sí, bueno, toda la agenda de reformas, cómo hacerla más atractiva para un público más general, al mismo tiempo sin perder de vista las obligaciones históricas y las responsabilidades que tenemos, ¿no? Que hemos asignado a la Thank you cooperación para el very much. desarrollo y por lo tanto a la ayuda. Bueno, muchas gracias. So Creo I think que that with everything that has been said, there is con not todo lo much que for se ha me dicho, to no hay work on, mucho que but yo pueda añadir, I do want to say pero a sí couple of que quiero sentences on the fact that decir un par de it's very frases important to sobre el hecho de capitalize que the es muy moment, as Marta importante said, que este momento de for a crisis, como complete ha dicho rethink, Marte, for tenemos que an aprovecharlo exercise para on repensar de arriba abajo reimagining what a y fairer intentar system could look reimaginar like. qué podría ser un sistema más justo.
beginning of this journey. The year El año that we finished was a very difficult en one. que terminamos fue un año muy difícil y este año parece que va a ser todavía más difícil. In Brussels or Thanks again, Marta. Have a nice Gracias, evening. gracias a todo el mundo. Gracias, Marta. Que tengas buena noche. Let's have a nice time. Very nice to meet you. Un placer conoceros. In general, have a lot of share users of Dinner. don't think how we see things in the world now. You know what, my mum. My mom is, she's Ghanaian. She really likes politics. And that's, so like, from a TRV from my middle name's Bakatri. Bakatri. No. My dad's a political scientist. So when I was Christian, my dad is obsessed by what's happening in the US. So if you want to know US political dynamic, that's my dad. And my mom is obsessed by anything that's happening in The rest are, your mom is Kiwi. yeah. Easier. Educated. Mr. Trana, it's the family name. Mine is people fight. Even though, yeah.